Perdón, y se me estaba pasando por alto. Le damos la bienvenida al pastor Brian, que está aquí en medio de nosotros desde Canadá, ¿verdad? Le da la bienvenida a usted. Dame un aplauso al Señor, pues, sí. Estás en tu casa. Quiero que leamos este pasaje en Éxodo 27:1. Acuérdese que hoy es Santa Cena y queremos hablar de algunas cosas que son importantes recordar cada vez que participamos de la Santa Cena. Harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura, y el altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Aquí está hablando del altar del incienso. Quiero recordarle que el modelo del tabernáculo de Moisés fue un modelo que nos dejó una gran enseñanza hasta el día de hoy. Dice la Biblia que ese tabernáculo fue hecho en base a un diseño que Moisés fue a ver al cielo. A Moisés se lo llevaron al cielo. 120 días estuvo ausente. 120 días. 40 días bajó, volvió a subir, 40 días bajó, volvió a subir, 40 días. 120 días estuvo ausente, sin comer y sin dormir. Eso es inentendible, es inexplicable, pero se lo tuvieron que llamar a otra atmósfera, a otra esfera, donde el tiempo pasa de diferente manera, se siente de diferente manera. El tiempo allá en donde Dios vive no existe. Acuérdese que Él, dice la Biblia, que habita en la eternidad. ¿Cuánto significaría para Moisés? Aquí fueron 120 días. ¿Cuánto significaría para él? Ni siquiera lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que allá pudo haber sido un día o menos. Y aquí pasaron 120 días. La Biblia nos deja ver más o menos una relación, ¿verdad? Que el tiempo de Dios no se compara con el humano. Dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces allá estuvo Moisés y le mostraron un modelo. Y cuando él regresa, el Señor le vuelve a decir: haz el tabernáculo de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. No lo vas a hacer de otra manera, de acuerdo al modelo. Esa fue una gran enseñanza, porque hasta el día de hoy tenemos que recordarnos que todo lo que es espiritual se tiene que hacer de acuerdo a un modelo. No se tiene que hacer de acuerdo a lo que, es que me gusta a mí tal cosa. No es lo que le guste a usted, con todo respeto. No es lo que me guste a mí, con todo respeto, para mí mismo, ¿verdad? Es el modelo que Dios quiere. Entonces, mire, ¿cuánta congregación hace las cosas de acuerdo al modelo de la junta directiva? Es que la junta directiva dice, mire, con todo respeto para la junta directiva, no es de acuerdo a la junta directiva, es de acuerdo al modelo que fue mostrado por el Señor. Siempre hay un modelo, siempre hay un modelo. Hay modelo de alabanza y adoración, ese modelo se lo dieron a David. Hay modelos de administración ministerial, ese modelo se lo dieron al apóstol Pablo. Cómo se manejaba un apóstol, cómo coordinaba pastores, todo eso se lo dieron al apóstol Pablo, ni siquiera al apóstol Pedro. Qué tremendo. Entonces, hay modelos, diga conmigo, hay modelos. Y dentro de este modelo es el modelo de acercamiento a Dios. ¿Cómo se puede ir acercando uno a Dios? Y entonces la primera parte del tabernáculo tenía el atrio, la segunda parte del tabernáculo, el lugar santo, y la tercera parte, el lugar santísimo. Cuando uno llegaba al lugar santísimo era que se había acercado totalmente a la Shekinah de Dios, Shekinah de Dios, aunque esa palabra la mencionamos pero no está en la Biblia. La palabra Shekinah no está en la Biblia, pero sí es una palabra que los hebreos utilizaban para representar la gloria de Dios. Entonces por eso es que utilizamos esa palabra.
Pero entonces, si usted dice no use esa palabra, pues no la uso. El asunto era acercarse a la misma gloria de Dios. En el atrio alumbraba la luz del sol, en el lugar santo alumbraba el candelero y en el lugar santísimo alumbraba la gloria de Dios. Ese era el modelo. Entonces habían pasos a seguir. Entonces el primer paso para llegar hasta allá, hasta el lugar santísimo, era pasar por este altar. Y por eso le quiero hablar de este altar. Ese era el primer paso. Y ahí se tenían que ir dando los otros pasos, ¿verdad? Se tenían que ir dando hasta que uno llegaba al lugar santísimo. Entre paréntesis, hasta el día de hoy hay cristianos de atrio, hay cristianos del lugar santo y hay cristianos del lugar santísimo. Donde usted esté, eso yo no lo sé, ni el hermano que está a la par suya, eso solo usted lo sabe. Si está en el atrio, si está en el lugar santo, está en el lugar santísimo. Bueno, algunos ni siquiera en el atrio, en la calle de una vez, ¿verdad? Pero usted, gracias a Dios, le gusta estar en el lugar santísimo, ¿verdad? Le voy a dar otra oportunidad. A usted le gusta estar en el lugar santísimo. Le voy a hacer una pregunta, no me la vaya a contestar. ¿Conoce el lugar santísimo? ¿Cuántas veces al mes entra a ese lugar? ¿Será que cada vez que viene al culto usted logra entrar al lugar santísimo? ¿Cuántas veces ha entrado en su vida? Esas son preguntas que uno se debería contestar a uno mismo. Porque hay gente que es salva, pero nunca ha entrado al lugar santísimo. Y hermano, ¿y eso qué es? Pues no se lo puedo explicar. Lo único que le puedo decir es que cuando uno entra no quiere salir de ahí, ¿verdad? Porque la misma gloria de Dios lo absorbe, lo envuelve, la presencia de Dios. Uno no quiere salir de ahí, hermano. Y los otros dicen, ese está loco. Pues ¿qué me importa que me digan, que critiquen, que no entiendan que estoy loco? Pero lo que estoy sintiendo no lo puedo explicar. Pero ¿cuántas veces entramos ahí? Y con todo respeto, hermano, si usted ya se acomodó a venir al culto así de vez en cuando, así voy a ir a la palabra a oír un poco, se le está olvidando que es bueno, muy bueno, tocar la gloria de Dios, empaparse de la gloria de Dios. Entonces solo se queda en el atrio. Claro, desde luego que nadie lo puede forzar. Esa es una cosa muy individual. Hasta donde llegue uno, eso es individual. El evangelio se expone, no se impone. El evangelio se expone, no se impone. No se impone. Eso se lo he explicado yo varias veces. Y lamentablemente hay gente que lo toma mal, porque dice, bueno, no es impuesto, no es obligatorio. No es obligatorio. Pero eso no quiere decir que no se haga. Sí, se está explicando precisamente para que se haga. Por eso es que se está explicando. Entonces, ahora ya no le hago una pregunta, le hago la invitación. Debería de entrar más seguido al lugar santísimo. Véngase a los cultos más temprano y no a ver cómo vinieron vestidos los hermanos, si se echaron perfumes, si se bañaron. No, a meterse a la gloria de Dios. Véngase y empiece a caminar y pierda la compostura. Ahí tengo un tema que Dios no me ha dejado dar, no sé por qué, pero realmente hay muchas formas de perder la compostura, hermano. Muchas. No solo danzando, esa es una forma, pero hay muchas formas. Lo vamos a ver un día de esto. Pero hay que perder la compostura y meterse ahí y disfrutar la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos me quieren acompañar a meternos cada día más a su presencia? Su presencia. Muy bien, pero nadie va a llegar a la presencia de Dios si no pasa por este. Este era el primer paso. Este altar era el primer paso. Este altar era el primer paso. Entonces, ¿por qué a veces no podemos avanzar
es porque ni siquiera pasamos este altar. Para explicarle entonces, este es el altar del incienso. Ese estaba en el atrio, y este era donde se sacrificaba el cordero. Ese sacrificio que se hacía que se hacía en el lugar, en el atrio, ese es el sacrificio que representa al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es exactamente. Entonces necesitamos pasar por ese altar, el altar del holocausto. ¿Le dije incienso o le dije holocausto? Se lo dije mal, perdone. Este es el altar del holocausto. Se lo había dicho mal, si había apuntado, perdóneme por favor, táchelo. El altar del incienso está adelante, ese está en el lugar santo. Este es el altar del holocausto. Este es el primero que hay que pasar. Ya lo corrigió, ¿verdad? ¿Qué altar es este? El del holocausto. Amén. Muy bien. Quiero recordarle qué significa altar. La palabra altar es una palabra hebrea que se escribe así, mizbeach. Así se escribe altar, mizbeach. Pero quiero recordarle que mizbeach realmente no, en el original no aparece la I, ni la E, ni la A, porque el original hebreo no tenía vocales, solo tenía consonantes. Entonces, en el original la palabra altar se escribía así, MZBH, sin vocales, solo con consonantes. Claro que ya después las vocales vinieron, pero el altar original, el vocabulario original no tenía vocales. Entonces así se escribía altar. Y cada una de esas letras tiene un significado. Cada letra hebrea tenía un significado. Eran 22 letras hebreas consonantes, y las 22 letras hebreas tenían un significado y también tenían un valor numérico. Eso es hermoso, estudiar las letras estas. Entonces, en el caso del significado, la M significa perdón, la Z buenas obras, la B bendición y la H nueva vida. Entonces, cuando hablamos de altar, la palabra altar se desglosa de esa manera: perdón, buenas obras, bendición y nueva vida. Entonces déjeme explicarle. Yo no puedo entrar allá al lugar santísimo muchas veces porque no he pasado por el altar del holocausto. Y resulta que para pasar por el altar del holocausto, eso tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar, hacer buenas obras. Y buenas obras no es darle un quetzal al niño que se sienta a pedir dinero por ahí, ¿verdad? No, hay que ver cuáles son las buenas obras. Le voy a mencionar una. Dice: el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, ahí está diciendo que el desear servirle al Señor, esa es una buena obra. Y ahí tendríamos que desglosar las buenas obras, ¿verdad? Luego, la B, que significa bendición, una atmósfera de bendición, bendecir, para ser bendecido, que de mi boca no salga maldición, sino solo bendición. Y eso va a traer la bendición de Dios sobre mi vida. Y por último, meterme en una novedad de vida, en otra dimensión totalmente. Cuando uno ya ha pasado por el altar, entonces ya puede avanzar. Va a ser fácil meterse al lugar santísimo. Pero muchas veces solo con la M. Ay, hermano, ¿no se podrá quitar la M, por favor? ¿Será que no se puede hacer altar solo con la Z, la B y la H? No se puede. No se puede. Para pasar por el altar
hay que perdonar. El perdón es clave para poder evolucionar en la vida cristiana. Es clave. Y hoy que venimos a participar de la Santa Cena, quiero recordarle que una de las razones por las que se derramó la sangre de Cristo fue para el perdón de pecados. Porque había un decreto celeste que decía que sin derramamiento de sangre no había perdón. Entonces ese decreto era indispensable cumplirlo. Y por eso es que se sacrificaban los corderitos. Pero note que esos sacrificios dice que eran imperfectos. El apóstol Pablo lo explica en el libro de Hebreos. Y eran temporales. Y no cambiaban a la persona, sino que solo la cubrían. Pero cuando viene el sacrificio perfecto, que es el del Señor Jesucristo, no solo nos perdona, sino que nos limpia. De una vez nos limpia de todo pecado y nos cambia esa sangre bendita. Entonces fue derramada para perdón. Y hoy venimos a la Santa Cena y vamos a recordar que ya hemos sido perdonados. ¿Cuántos quieren ser perdonados? ¿No? Ya fue perdonado. ¿Cuántos quieren ser perdonados? Ya fuimos perdonados. Amén. Fuimos perdonados por la sangre de Cristo, la sangre derramada, y eso también se lo he explicado. Que la sangre derramada es la que nos aplican cuando venimos a Cristo. Y ya estando nosotros en Cristo, es la sangre rociada. Que eso habla, los apóstoles dicen la sangre rociada, ya no la sangre derramada, sino la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Eso dice la Biblia. Entonces esa sangre rociada es la sangre que constantemente nos están aplicando a los cristianos. La sangre derramada le aplican al inconverso cuando viene, le borran todos sus pecados pasados. Pero como constantemente le fallamos al Señor, dice que no se puede volver a derramar sangre, solo una vez. Entonces, como solo una vez se derrama la sangre, entonces tienen que rociarnos la sangre para purificación de nuestros pecados. Gloria a Dios por esa bendita sangre que fue derramada, ¿verdad? Pero el punto es que fue derramada para perdón. Entonces, si uno se sube a un altar, se tiene que subir a un altar para perdonar. Amén. Ok. Entonces, ese altar del holocausto es el primer paso para poder avanzar al lugar santísimo. Ese altar del holocausto, nosotros nos tuvimos que subir ahí. Pero el primero que se subió a ese altar fue el Señor Jesucristo. Él ya se subió a ese altar y el altar fue la cruz. Qué tremendo, hermano. Él ya se subió a ese altar para perdonarnos. Eso que está ahí, para perdonarnos, para capacitarnos para buenas obras. Es interesante, pero es hermoso. Cuando uno mira, fíjese pues, uno mira en la Biblia las razones por las que fue derramada su sangre. Y cabal uno mira, dice, la sangre fue derramada para perdón. Y luego dice, la sangre que fue derramada y que los capacita para buenas obras. Aquí está. La sangre que fue derramada para bendición y anuló el acta de las maldiciones. Y la sangre que nos trae nueva vida. Por eso cuando participamos de la sangre, nosotros ministramos, participamos del vino que representa la sangre. Ministramos, cuando participamos del pan, la muerte al yo. Y cuando participamos del vino, la nueva vida en Cristo. Entonces todo esto representa el sacrificio de Cristo, que Él ya se subió. Él fue que se subió primero a ese altar para podernos dar entrada a nosotros hasta el lugar santísimo. Pero nosotros también nos tenemos que subir a ese altar. Ahora ya no se sacrifica un cordero, ahora nosotros nos tenemos que subir ahí, espiritualmente hablando. Amén. Déjame explicarle algo más sobre este altar. Y esto, hay varias cosas, eso te lo tengo que decir rápido. Este altar tiene algunas características. La madera de acacia. Una de las cosas de la madera de acacia es que era dura para trabajarla.
Dura, es una madera dura. Yo no la conozco, pues, pero por la explicación que uno logra encontrar de esa madera, es que era dura para trabajarla, pero cuando la terminaban de trabajar, era una de las maderas más preciosas que habían. Era duradera y no pesaba. Preciosa, duradera y no pesaba. Quedaba livianita. Entonces ese era el altar. Entonces la madera acacia nos representa a nosotros, que somos duros a veces, hermano. Y ahí está el Señor con la palabra espada, a veces con la palabra martillo, a veces con la palabra agua, a veces con la palabra semilla. Y ahí está el Señor trabajando con nosotros, trabajando. Y mire que le hemos costado, hermano. Le hemos costado al Señor, como ha costado que muramos a nosotros mismos, hombre. Pero ahí vamos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que en este año la revelación no demos pasitos, sino que demos brincos, hermano, de así avanzando, saltos. ¿Cuántos quieren avanzar en su vida cristiana? Dígale al Señor, sigue trabajando en mi vida. Tenme paciencia, Señor, porque a veces me pongo tan retrechero, hombre, ¿verdad? Las medidas, que esas se las leí, las medidas del altar, 5, 5, 3. El 5 es número de gracia, también es número de misericordia. Y el 3, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces ahí, gracia, misericordia, por 3. El bronce, que significa el juicio. Acuérdese que cuando uno se juzga a sí mismo, eso se lo expliqué en la Santa Cena pasada, entonces es aprobado en el juicio. Y si es aprobado en el juicio, entonces viene la victoria. Porque el altar también tenía los cuernos que representan la victoria. Pero nadie va a tener victoria si no salió bien del juicio. Y cuando hablo del juicio, no necesariamente estoy hablando de que Dios lo tiene a uno bajo juicio, sino que cuando uno viene a la Santa Cena, dice la Biblia que uno se tiene que juzgar a sí mismo, se tiene que hacer un juicio de sí mismo. Y cuando uno se hace un juicio de sí mismo, entonces ahí el Señor le da el entendimiento y uno se pone a cuentas con el Señor. Si sale bien, si uno hizo bien su trabajo de juez en el juicio, entonces lo que viene después es la victoria, que son los cuernos. Los 5 utensilios, sobre ese altar habían 5 utensilios para mover la carne, para mover las brasas, 5. Y el número 5 es los 5 ministerios que nos van a ayudar a llegar hasta donde el Señor quiere que lleguemos. La leña y el fuego, que es para que constantemente esté encendido, y son las herramientas que Dios utiliza para que el altar sea consumido. Pero había algo bien importante en ese altar, y era que había un olor. Cuando algo se presentaba sobre ese altar, subía un olor. Entonces, mire, todo era importante, todo. Pero al final lo más importante era el olor que subía de ese altar. Y ese olor, cuando llegaba allá arriba, era el que desataba la bendición sobre el que estaba presentando el sacrificio. Entonces, eso fue lo que el Señor hizo. El Señor Jesús se subió a una cruz. Y en esa cruz, hermano, dice que tremendo, se ofreció Él como el Cordero, y luego se tuvo que ir al infierno porque faltaba el fuego. Acuérdense que el Señor Jesús, su cuerpo lo bajaron de la cruz y se lo llevaron a la tumba, pero su alma ya no estaba ahí, ni su espíritu. El espíritu lo tenía el Padre, porque Él se lo había entregado, había dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el espíritu de Jesús lo tenía el Padre. Cuando un cristiano se muere, ya no le puede entregar su espíritu al Padre, sino que cuando un cristiano se muere, su espíritu se lo tiene que entregar al Hijo, a Jesús. Y Esteban nos muestra ese modelo. Cuando lo está apedreando, él ya no le entrega su espíritu al Padre, sino que dice: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el cristiano encomienda su espíritu al Hijo, porque a través de él
Entonces el cuerpo en la tumba, el espíritu lo tenía el Padre. ¿Y el alma dónde estaba? El alma de Cristo tenía que estar en el infierno, pagando lo que nos correspondía pagar a nosotros. Y en el infierno fue quemado. Pero resulta que cuando lo quemaron, subió como un aroma agradable. Y ese aroma es el que nos trajo salvación a nosotros, hermano. No sé si le da un aplauso al Señor esta noche. Entonces mire lo que dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Entonces él fue un aroma que subió. Ese aroma era el que arrancaba la bendición. ¿Qué arranca la bendición? El aroma. El aroma. Miremos otro pasaje para terminar la introducción y darle algunos asuntos aquí. 2 Corintios 2:15: porque fragante aroma de Cristo somos. Entonces primero se presentó Él como un aroma, y ahora nosotros tenemos que ser un fragante aroma. Ok. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Muy bien. El punto aquí es que Cristo fue un olor fragante, fue un fragante aroma. Ya se lo leí, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que ser un fragante aroma. ¿Cómo hacemos para ser un fragante aroma? Pues tenemos que subir al altar. Y en ese altar tienen que quemar el sebo y las entrañas del cordero. Entonces, Cristo fue quemado en el infierno, subió el aroma, atrajo bendición. Y nosotros tenemos constantemente que hacer eso, porque si Cristo fue un aroma, ahora nosotros tenemos que ser un aroma. Tenemos que subirnos al altar y tenemos que decir: Señor, aquí está mi cebo, y ponerlo sobre el altar. Pero cuando hablo del cebo, no hablo de las libritas que tenemos de más, ¿verdad? Porque esas libritas se ha descubierto científicamente que es antibiótico de reserva, ¿verdad? Entonces, así que no se preocupe si está pasadito de peso. Pero, o bien, ¿verdad? Por los triglicéridos y todo eso, un poquito, ¿verdad? Pero realmente eso no es tan importante para entrar al reino de los cielos. El punto es el cebo nuestro, todo el exceso, ya a nivel de alma, lo tenemos que poner sobre el altar. Eso se tiene que poner sobre el altar. Entonces, cuando eso es quemado, el aroma sube y entonces atrae la bendición. Si no es quemado el cebo, si no son quemadas las entrañas, no va a subir aroma. Entonces, esta noche usted tiene que decirle, y yo también tenemos que decirle al Señor: yo quiero que quemes todo mi cebo, todo mi cebo, porque eso va a subir y va a traer bendición. Así como el Señor se ofreció, fue un aroma, subió, trajo la salvación. Así cada vez que nosotros nos subimos a ese altar, vamos a traer bendición para nosotros, para nuestras casas. Yo le pido al Señor que haya siempre bendición sobre nuestras casas, sobre su vida, sobre su familia, en todo lo que hace, que haya bendición, hermano. Bendición para usted, para los suyos. ¿Cómo se arranca bendición? Subiéndose al altar y quemando el cebo. Se sube al aroma y se atrae bendición. Entonces yo le quiero presentar, el tema se llama el aroma de la bendición, y quiero presentarle qué hace Dios cuando sube un aroma. Y eso lo vamos a ver en figura, lo que Cristo hizo, y también lo vamos a ver para nosotros.
Levítico 4:31 es lo que le he estado diciendo. Luego quitará todo el sebo de la manera que se quitó el sebo del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¿Qué pasa cuando el sebo se quema en el altar y sube? Lo que viene de regreso es perdón. Se quema el sebo, sube el aroma y regresa del cielo perdón. Regresa perdón. Entonces, yo creo que una de las bendiciones más grandes del pueblo de Dios, y mire, esto se lo estoy diciendo de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me hace sentir que hay varios en este lugar que necesitan escuchar esto. Y espero que usted, si es uno de ellos, lo escuche, de verdad lo escuche. Que no vaya a andar su mente por otro lado. Oiga lo que el Espíritu dice. Muchos aquí necesitan sentirse perdonados. Y una de las bendiciones más grandes es sentirse perdonado. Qué rico es sentirse perdonado por el Señor, hermano. Pero hay cosas que ni uno mismo se las perdona. Hay cosas muy difíciles, hay cosas que aprisionan aún al pueblo cristiano y pasan años y no se pueden perdonar ni siquiera ellos mismos. Por ejemplo, ese es un ejemplo nada más, cuando se ha sido partícipe de un aborto, no necesariamente solo, por ejemplo, una jovencita que abortó es la culpable. Si el papá del niño sufragó los gastos para que ella abortara, los dos son partícipes de ese pecado. Practican el pecado y posteriormente se sienten miserables, se sienten de lo peor. Y el Señor les habla, yo te perdoné, incluso algunos confiesan su pecado. Confiesan su pecado porque ellos saben que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces lo confiesan y todavía no se siente perdonado. Estoy poniendo un caso que yo realmente no sé si hay aquí o no hay. Estoy poniendo un ejemplo que cae una tremenda acusación sobre la persona y no se puede levantar de esa acusación, no se puede levantar. Ahí está y le está sirviendo a Dios, está buscando a Dios, sigue viniendo a la iglesia, pero esa acusación no lo deja, todavía no se siente totalmente perdonado. Y entonces el Señor esta noche te dice: súbete al altar, pon tu cebo sobre el altar, que suba como un aroma y como consecuencia va a regresar perdón para tu vida. Sube eso, sube el cebo, sube todo eso que te está molestando, preséntala hoy delante del Señor. El cebo, hermano, es figura de orgullo, de vanidad, de tal vez mal carácter que alguien pudiera tener, de malos pensamientos, cosas de nuestra alma que nos detienen, nos estorban. Hoy aquí está. No es que el Señor se agrade de eso, precisamente porque no se agrada, entonces uno lo pone para que se queme. ¿Cuándo se agrada a Él? Cuando se quemó. Ahí fue cuando subió el aroma. Entonces hoy el Señor va a traer perdón para nosotros, hermano. Una administración de perdón en esta noche sobre el pueblo de Dios. Usted tiene que salir de este lugar sintiéndose perdonado. Que esa fue una de las razones por la que el Señor se subió al altar, para traer perdón.
Trajo perdón, se subió al altar y trajo perdón. Así que el Señor ministre perdón sobre todos nosotros esta noche. Y toda acusación sea quitada en el nombre de Jesús. Sea quitada. Que sea quitada. Y usted se sienta bendecido. Yo sé que el pecado tal vez no se va a olvidar, pero ya no se va a sentir acusado. Déjeme explicarle. Dios permite que algunas cosas las olvidemos y permite que algunas otras cosas no las olvidemos. Ya no nos acusa, pero no deja que las olvidemos para que nos acordemos de dónde nos sacó el Señor. Entonces no es lo mismo testificar de dónde me sacó el Señor que sentirme acusado. El apóstol Pablo testificaba: yo fui el que di la orden de que mataran a Esteban. Se recordaba de ese terrible pecado que había dado la orden de que apedrearan a un hijo de Dios. Yo di la orden, y él lo contaba en sus testimonios. ¿Por qué lo contaba? No se le había olvidado, porque Dios no permitió que se le olvidara, para que se recordara de la inmensa misericordia de Dios. Entonces es probable que Dios, Él sí olvida el pecado, Él lo agarra y lo echa a la mar. Pero es probable que Dios no permita que olvidemos algunos para que nos recordemos de su inmensa misericordia. Pero lo que sí Dios no quiere es que te sientas acusado. Este altar trae una administración de perdón. Ese altar fue el que el Señor se subió. Así que hoy que estamos recordando que Él se subió al altar del holocausto, tenemos que salir perdonados de este lugar. Yo le pido al Señor que nos ayude y que usted reciba ese perdón. Cualquier cosa, hermano, que el Señor ponga en su corazón. A veces uno comete cosas por ignorancia, por precipitado, por almático, por un ataque de ira. Uno puede pecar y cometer locuras, hermano, y después ya no perdonarse. Pero el Señor sí perdona. Lo único que Él quiere es que suba el aroma. Eso es lo que Él quiere. Pon el cebo, sube el aroma, viene perdón. Amén. Que el Señor ya dio el primer paso, Él ya lo hizo. Así que nosotros tenemos que solo lo que tenemos que hacer es replicar lo que Él ya hizo. Miremos otro que presentó un aroma. Génesis 8:21 es Noé. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Pero yo lo que quiero que vea es: percibió el aroma e hizo un compromiso. Ahora yo quiero que vea que ahí Él hizo un compromiso con la humanidad, no con Israel. Acuérdese, por favor, que son tres eras, que son tres espacios en los que Dios trabajó. Primero trabajó con la humanidad. Noé no era judío, él era gentil. Primero trabajó con la humanidad, después trabajó con judíos y ahora está trabajando con la iglesia. Entonces hizo pacto con los gentiles al principio, hizo pacto con los judíos y hace pacto con la iglesia. Son diferentes dispensaciones y Él hace pactos. Él sigue haciendo pactos, Él es un Dios de pactos. Solo que los pactos no son como los dice enlace: mande 1,000 pesos y haga un pacto con Dios. Porque para que haga un pacto Dios, Él tiene que ser agradado, tiene que subir un aroma. Y entonces Él hace un pacto. Entonces aquí Él hizo un pacto, y el pacto que hizo: nunca más volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. No la volveré a maldecir. Quitó la maldición. ¡Hala, qué tremendo! ¿Cuándo?
cuando recibió el aroma, Dios hizo un pacto. Cuando nosotros nos subimos a ese altar, Dios hace pacto con nosotros. Si ponemos nuestro cebo sobre el altar y sube, entonces Dios va a hacer pacto con nosotros. Ese es el Dios que yo conozco, hermano. Y un Dios que sí hace pactos y cumple su palabra, pero tiene que sentir el olor. Aquel está quemando toda su alma esta noche. La está quemando de una vez, está destruyendo todo el orgullo que tenía. Está destruyendo todo ese rencor que tenía. Está destruyendo todo ese resentimiento. Y entonces dice: voy a hacer un pacto con él. Lo voy a bendecir su descendencia. ¿Cuántos quieren que Dios haga pactos? Hay que poner el cebo sobre el altar. Si no ponemos el cebo sobre el altar, no va a haber pactos. Porque eso es lo que sucede con el hace. Mande 1,000 pesos y haga un pacto con Dios para que Dios cambie a su marido. Y resulta que el problema no era el marido, el problema era ella, ¿verdad? Mandó los 1,000 pesos, pero como ella no cambió, ¿cómo iba a cambiar su casa? Pero cuando se pone el cebo en el altar, el primero que está cambiando es uno. Entonces sube ese aroma. Entonces dice: ok, voy a visitar tu casa, voy a restaurar tu matrimonio, voy a restaurar tu familia. Entonces vienen las promesas de Dios. Pero tiene que subir ese aroma. Queme hoy todo, hermano. Queme hoy queme hoy todo aquello que le puede estar estorbando. En nombre de Jesús lo vamos a poner sobre el altar. Amén. Génesis 27, 27. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo. Mire, otra vez lo bendijo diciendo aquí: el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Entonces aquí alguien va a decir: hermano, pero aquí no hubo muerte, no se quemó nada. Pero resulta que sí hubo muerte. Para que Jacob se pudiera acercar al padre para que lo bendijera, tuvo que hacer dos cosas. Una de ellas es que se mató un animalito. Sí hubo un animalito que se mató, y se tuvo que poner las pieles del animalito para que cuando el padre lo palpara sintiera que estaba velludo. Ya lo voy a dejar en paz, solo déjeme terminar con esto. Entonces, lo primero es que sí hubo un sacrificio, sí hubo un derramamiento de sangre, sí hubo alguien que derramó su sangre, fue un animalito. Pero lo segundo es que se tuvo que poner la ropa de su hermano mayor. Sin la ropa de su hermano mayor no había bendición. Entonces aquí Jacob somos nosotros, que para que el Padre nos bendiga tenemos que tener la ropa de nuestro hermano mayor. Y la ropa de nuestro hermano mayor, ¿quién es nuestro hermano mayor? Es Jesucristo. Entonces esa ropa va a traer bendición. Entonces usted tiene que oler a Cristo. Hágase así. Espero que se haya echado desodorante, ¿verdad? ¿A qué huele? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? Si regresó de la batalla tiene que oler a victoria, ¿verdad? Porque si salió huyendo huele a cobarde, pero si se terminó la batalla tiene que oler a victoria. Pero ¿a qué olemos? ¿A qué olemos? Tenemos que oler a Cristo. La ropa de nuestro hermano mayor, Cristo. Entonces, ese olor el Padre lo siente y trae bendición. Lo importante es que haya un buen olor.
Y una de las que da, las cosas que da un buen olor es la ropa del hermano mayor, que ya se subió él al altar. Entonces, hermano, yo le invito a que se ponga la ropa de Cristo. ¿Y sabe cuál es una de las ropas de Cristo? La humildad. Hay que ver en la Biblia de cómo se tiene que vestir. Dice, vestidos de humildad, vestidos de amor. Esas son cosas que uno se tiene que vestir, pero yo me quiero quedar hoy con la humildad mientras me ayudan con el piano. Una de las ropas de nuestro hermano mayor fue la humildad. Dice la Biblia que no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo semejante a los siervos, después semejante a los hombres, y por último dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, si yo tengo las ropas del hermano mayor, tengo que oler igual que él. Tienen que haber las mismas actitudes de Cristo en mí. Y una de ellas es la humillación. ¿Quieres que el Padre te bendiga? Huele a Cristo. ¿Y cómo olía a Cristo? Olía a humildad. A humildad. Hay otros aquí, hermano. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjeme este. Levítico 8:28. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de consagración como aroma agradable. ¿Cuándo sube un aroma agradable? Cuando uno se consagra. Ofrenda de consagración como aroma agradable. Ofrenda encendida para el Señor. Mientras va preparando su corazón, yo quiero invitarle esta noche, que tenemos suficiente tiempo, a que ponga hoy el cebo sobre el altar. Cristo ya lo hizo. Hace 2000 años se subió al altar y subió como un aroma, y eso trajo salvación. 4 cosas: un aroma agradable que atrae perdón, un aroma agradable que trae pactos y promesas, un aroma agradable que trae bendición del Padre, un aroma agradable que trae, porque aquí después de que consagraban al sacerdote lo habilitaban para su oficio, que trae habilitación de Dios. Cuando el sacerdote presentaba esa ofrenda, lo habilitaban. Hay habilitación cuando sube una ofrenda. Yo quiero que cierre sus ojitos y que le diga al Señor: yo quiero ser esa ofrenda agradable hoy. Pero le quiero